Bueno, vamos a esperar que terminen algunos que faltan todavía. Apague su celular para que pueda estar tranquilo y podamos mirar allí las proyecciones de PowerPoint y seguir la enseñanza en esta mañana. ¿Está entendido? Gloria a Jesús. Vaya abriendo su Biblia. Vamos a la segunda diapositiva. Bien. Gloria a Jesús. Allí tenemos el pasaje. Y bueno, vamos a colocarle otro color porque no se alcanza a ver bien, ¿no? ¿Se alcanza a ver bien la cita bíblica? Allá sí. En este vamos a tener que cambiar ese videobin, ¿no? ¿Ah? De pronto sí. Pero esta proyección está mejor ahí. Marcos capítulo 7, versículos 5 al 8. Ahí está el tema que vamos a compartir en esta mañana. La Biblia es la máxima autoridad, no la tradición. ¿Está entendido? Yo quiero hablarles de esto, de la Biblia como la máxima autoridad en esta mañana. Así que vamos a disponer nuestros corazones y vamos al pasaje. Ahí está el texto que vamos a leer en esta mañana. ¿Todos están viendo allí? ¿No? Bueno, como no me contestan. Bueno, leamos entonces. Marcos capítulo 7, versículos 5 al 8. Vamos a esperar que todos estén sentaditos, bien cómodos allí. A ver, vamos hermanos. Listo. Leamos la palabra de Dios. Y le preguntaron los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a qué? A la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos comunes. Y respondiendo él les dijo, es decir Jesús: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, mas su corazón lejos está de mí, y en vano me honran enseñando, escuche bien, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis que la tradición de los hombres, las levaduras de los jarros, las lavaduras de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. La Biblia es la máxima autoridad, no la tradición. Ahora escúcheme bien. Yo quiero que usted en esta mañana salga pensando de este lugar que no hay otra autoridad sobre su vida sino la palabra de Dios. Ahora tenemos autoridades, pero quiero que sepan esta hora. Por ejemplo, para una mujer casada, su máxima autoridad no es su esposo, ni es el gobierno. Para una mujer casada, su máxima autoridad es la palabra de Dios. ¿Me están oyendo? Para un hombre casado, su máxima autoridad no es su jefe, no es el policía, aunque son autoridades. Su máxima autoridad, usted tiene que saberlo, para todo hombre, para todo hijo de Dios, debe ser la palabra de Dios, que está escrita en estas páginas. Quiero que usted entienda esto, hermano. La máxima autoridad religiosa para un hijo de Dios no es el Papa. Para un católico sí, posiblemente. Ahora eso es lo que ellos enseñan y creen. Pero la máxima autoridad de un hijo de Dios que ha nacido de nuevo no es el pastor, hermano. No es un intendente de una denominación. No es el Papa. La máxima autoridad espiritual para usted es la Biblia. Es la palabra de Dios. Usted debe saberlo eso. Pero no solamente la máxima autoridad espiritual, la máxima autoridad moral para usted es la palabra de Dios. No es el libro de tal, no es el código de tal. La máxima autoridad que debe regir sus pasos, gobernar su vida, gobernar su mentalidad, gobernar sus pensamientos, es la palabra
de Dios. Si la Biblia no lo dice, yo no lo hago, no lo obedezco. Si la Biblia no lo enseña, así lo enseñen los académicos más prominentes del mundo, así lo enseñe la universidad más prominente del mundo. Si la Biblia no lo dice, no lo autoriza, pues no lo obedezco, porque la Biblia no lo dice. La máxima autoridad de todo hijo de Dios es la Biblia. ¿Está entendido? ¿Cuántos me copiaron? Esa es nuestra máxima autoridad. Y quiero que sepa una cosa. ¿Sabe cuál es la diferencia más grande entre el catolicismo y el cristianismo? Se la voy a decir en esta mañana. La diferencia más grande no es la adoración de imágenes. La diferencia más grande no es que el sacerdote se viste así y el pastor se viste así. La diferencia más grande entre el catolicismo y el cristianismo bíblico es la autoridad que nos gobierna. Para el cristiano, la autoridad máxima no es el pastor, no es el intendente, no es el presbítero. La autoridad máxima de un cristiano es la palabra de Dios. Eso quiere decir que si un pastor le predica a usted algo contrario a lo que dice la máxima autoridad, usted obedece la Biblia y desobedece al pastor. Eso quiere decir, si alguno es católico, que si el Papa desobedece a la Biblia, pues usted obedece a la Biblia y desobedece al Papa. Pensando en la máxima autoridad de los católicos. Esa es la diferencia más grande entre un cristiano bíblico y un católico. La máxima autoridad de un católico es el Papa. Y la máxima autoridad de un creyente bíblico es la Biblia. No es el pastor ni es el presbítero. ¿Quería saber usted cuál es la diferencia más grande entre el cristianismo bíblico y el catolicismo? Ahí la estoy dando. Ahora hay otras diferencias más pequeñas, pero la diferencia fundamental entre el catolicismo y el cristianismo bíblico es la persona, es la autoridad que gobierna cada una de las iglesias. ¿Está entendido? Entonces quiero que sepa una cosa, hermano. Ahora note usted aquí, note que Jesús es cuestionado. Los fariseos y los escribas, ¿quiénes eran? Pues eran gente, entre comillas, que aquella época se creían lo máximo, hermano. Se creían la crema religiosa. Los escribas, por ejemplo, eran los que interpretaban las escrituras, interpretaban los escritos sagrados de aquella época. Y los fariseos supuestamente eran los cumplidores al pie de la letra. Ellos andaban pendientes de ese tipo de cosas. Entonces se le acercan a Jesús y lo cuestionan con una pregunta y le dicen: oye, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? ¿Por qué? ¿Por qué tus discípulos no comen pan con las manos comunes? ¿Por qué tus discípulos están desobedeciendo la tradición de los ancianos? ¿Por qué? Y Jesús les dice: hipócritas, porque hay algo que está por encima de las tradiciones. Hay algo que está por encima de lo que enseñan los hombres. Hay algo que está por encima de cualquier mandamiento humano, y eso es la palabra de Dios. Eso es la Biblia. Ella es la máxima autoridad, dijo Jesús, y a ella es quien debemos obedecer primero. No son las tradiciones de tus padres las que deben gobernar tu vida. No son las tradiciones que tú aprendiste de tus tatarabuelos. No son las tradiciones que tú aprendiste religiosamente, moralmente, las que deben gobernar tu vida. Lo que debe gobernar tu vida desde aquí hasta la planta de tus pies es la palabra de Dios. Porque la máxima autoridad para el Hijo de Dios,
y debería ser para las naciones, debería ser para todos los hombres, es la Biblia. Esa es la máxima autoridad sobre nuestras vidas. Si el hombre acepta esto, si el hombre se rinde a esta máxima autoridad, que es la palabra de Dios, tu vida será totalmente diferente. Y Jesús aquí aclara este principio que tiene que ver con la máxima autoridad. ¿Está entendido? ¿Cuántos me copian en esta mañana? Bendito sea Dios. Vamos a la siguiente. Ok. Número 1, la Biblia es la máxima autoridad en cuestiones de fe y de conducta. Ese es el primer pensamiento que quiero desarrollar. La Biblia es la máxima autoridad en cuestiones de ¿qué? De fe y de conducta. ¿Cuántos de ustedes leen libros diferentes a la Biblia? Ahora escúcheme bien. ¿Qué es lo que tú tienes que saber? Yo quiero que tú tengas tan claro esto. Está bien que leas libros. Lea los libros que quiera. Si usted quiere leer libros para matrimonio, los hay. Si usted quiere leer libros de oración, los hay. Si usted quiere, hay libros escritos para todas las áreas de la vida de los cristianos. Pero escúcheme bien, usted debe tener algo bien claro en esta mañana. En cuestiones de fe, su máxima autoridad es lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice un libro, no lo que dice un catecismo, no lo que dice un escrito, no lo que dice una doctrina. Hay doctrinas que están fuera de la palabra de Dios. Hay doctrinas, sobre todo hoy en estos tiempos, hay muchas doctrinas que se catalogan como doctrinas de fe, que se enseñan en los cultos, se enseñan en las iglesias, pero si esa doctrina no está de acuerdo a la máxima autoridad, eso quiere decir que no hay otra autoridad por encima de la Biblia, no hay otra autoridad para el hombre. La única autoridad que tú debes aceptar como máxima autoridad es la palabra de Dios en cuestiones de fe. No hay otra. No hay otra. Y en cuestiones de su conducta, mire lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Están conmigo? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Alguno tiene duda de eso? Toda la escritura es inspirada por Dios. Y mire, y útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y escúcheme bien, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Aquí hay algo que te perfecciona. ¿Qué es? La palabra de Dios. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, ¿qué dice? Enteramente, note esa palabra, enteramente preparado para toda buena obra. Escúcheme, aquí hay dos cosas que es el fin de estudiar la Biblia. El pastor todo el tiempo te está diciendo a ti, estudie la Biblia, lea la Biblia, hermano. Estúdiela. Porque hay dos cosas poderosas que produce a ti. Te convierte en un hombre perfecto. Y escúcheme bien, te convierte en un hombre ¿qué? Preparado para toda buena obra. Eso quiere decir que no hay otra cosa. Hermanos, yo he leído tantos libros y ninguno produce tanta perfección como la Biblia. Yo he leído tantos libros y ninguno produce tanta preparación, sobre todo en sabiduría, hermano. No hay alguien que te prepare tanto a ti para tomar decisiones sabias en la vida como cuando tú conoces la Biblia, la entiendes, tienes discernimiento y revelación en las páginas de la Biblia. No hay algo que te prepare tanto a ti para convertirte en un sabio esposo
en una sabia esposa, en un sabio ciudadano, en un sabio empleado, en un sabio gerente, en un sabio abogado, cuando te preparas en la palabra de Dios. Por eso la Biblia es la máxima autoridad en cuestiones de fe y en cuestiones de conducta en el ser humano. Necesitamos, hermanos queridos, empezar a poner la Biblia como mi máxima autoridad. Y empieza a caminar en esa dimensión. Si la Biblia no lo dice, yo no lo hago. Si la Biblia no lo dice, yo no me meto en eso. Solo Biblia, solo Biblia y solo Biblia y solo Biblia. Y si tú te metes a vivir la vida de esta manera, con toda seguridad, tu vida, tu casa, tu familia, tu matrimonio serán completamente diferentes, serán perfeccionados y serán preparados para toda buena obra. ¿Está entendido? Por eso necesitamos que la palabra de Dios sea nuestra máxima autoridad. Nuestra máxima autoridad. Cuando digo nuestra máxima autoridad, estoy diciendo que ella tiene la última palabra. Tiene la última palabra para el joven, para el casado, para el soltero, para el que va a viajar, para el que se va a meter en una empresa, para el que va a tomar una decisión. La palabra de Dios tiene la última palabra porque ella es la máxima autoridad. No hay nada por encima de la Biblia, hermano. No hay, no lo hay. Y tú me dices allá pensando, pastor, pero hay libros más antiguos, hay libros tan poderosos. Por ejemplo, 100 años de soledad. 100 años de soledad no le llegan ni a los talones a la Biblia. Y es un hombre prominente el que lo escribió en este país. Pero escúcheme bien, tu máxima autoridad tiene que ser la palabra de Dios y amén. ¿Está entendido? Vamos al siguiente. Ok. Quiero mostrarle en esta mañana algunos ejemplos de esta verdad. El primero que quiero mostrarle fue Jesús. Jesús fue un hombre que todo lo que enseñó lo enseñó basado en la Biblia, hermano. Jesús no enseñó basuras. Usted nunca vio a Jesús hablando de pacto de prosperidad, por ejemplo. Jesús fue un hombre que enseñó miles de mensajes. El Sermón del Monte, por ejemplo. Pero usted nunca verá a Jesús enseñando. A veces uno le da tristeza. Predicadores que andan citando por allá científicos y no sé qué. Y la Biblia es la máxima autoridad. No hay una cosa más tremenda que respalde tanto un mensaje como cuando usted cita la Biblia. Y Jesús fue un hombre que basó toda su enseñanza en la Biblia. Se lo voy a demostrar, ahí están los textos. Viene Mateo 11, 4, 42. Mire, Jesús basó toda su enseñanza en las Escrituras, no en tradiciones como la Iglesia Católica Romana, por ejemplo, que casi todas sus enseñanzas están basadas en encíclicas, están basadas en tradiciones de los hombres. Mire lo que dice Mateo. Jesús les dijo, ¿nunca leíste las Escrituras? ¿Lo notó? ¿Nunca leíste las Escrituras? Y luego les narra, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Mire, citando las Escrituras en su enseñanza. Jesús siempre basó su enseñanza en las Escrituras. Ahí el siguiente texto, Mateo 22, 29. Mírenlo. Entonces respondiendo Jesús, les dijo, ¿qué les dijo? Erráis ignorando ¿qué? Las Escrituras y el poder de Dios. Mire esta verdad que Jesús dice aquí. Jesús dice que una persona que desconoce las Escrituras siempre estará errada. Y aquí les menciona algunos hierros que hacen. Una persona que desconoce las Escrituras es una persona que ignora ¿qué?
¿Ignora qué? Ignora el poder de Dios. Ignora el poder de Dios. Pero Jesús cita las escrituras para enseñarle a estos fariseos. Mire el siguiente texto, Mateo 26, 54. Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras nuevamente? Jesús citando las escrituras. ¿Cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Jesús citando las escrituras. Vamos a la siguiente diapositiva. Porque Jesús fue un hombre muy bíblico. Un hombre que citó permanentemente. Mira ahí este otro. Otro texto donde Jesús cita las escrituras. Mateo 26, versículo ¿qué? 56. Mas todo esto sucede. ¿Para qué? Para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole ¿qué? Huyeron. Mire cómo Jesús sabía la Biblia, hablaba la Biblia, enseñaba la Biblia. No eran cosas que él se inventaba, no eran cosas que él oyó de tal, no eran cosas que él citaba de las escrituras permanentemente. Marcos 12, 24. Entonces respondiendo Jesús le dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Marcos 14, 49. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo. Mire lo que hacía Jesús. ¿Y qué dice más? Y no me prendisteis. Pero es así. ¿Para qué? Para que se cumplan las escrituras. Qué lindo este Jesús. Por eso era tan agradable escuchar a Cristo, hermano. Porque Cristo siempre estaba citando las escrituras. Él estaba citando los escritos de la palabra de Dios, que en aquella época todavía no tenemos lo que nosotros tenemos hoy. Pero mire Jesús citando las escrituras. Lucas 24, 26. Y comenzando desde Moisés. Aquí son los discípulos. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba que en todas las escrituras lo que de él decía. Jesús hablándole a los discípulos de Emaús. Mire, citando las escrituras. Y él les recordaba las escrituras. Y le hablaba las escrituras a la gente. Vamos a la siguiente diapositiva. Ya estamos allí, ok. Marcos capítulo 14, versículo 49. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las escrituras. Lucas 24, 26. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Lucas 24, 32. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba qué? En el camino y cuando nos habría qué. ¿Quién está hablando aquí? Los discípulos de Emaús. Mire, ellos dicen: hombre, mientras este hombre nos citaba las escrituras, yo sentía un fuego aquí en mi corazón. Sentía que ardía aquí algo en mi corazón. Y él dice: sí, la verdad. Porque Jesús era un hombre que hacía esto, mire. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen qué. Yo quisiera escuchar predicadores como Jesús, hermano. No que hablen basura como hoy, hermano. Yo quisiera que cada iglesia tuviera a alguien así. Alguien que abra las escrituras para que le arda en el corazón a la gente. Necesitamos es esto. Ustedes que se están preparando, hermano, es para esto. Para citarle la Biblia a la gente, para leerle la Biblia a la gente, para tener la capacidad de poder explicarle a esa familia, a ese gobernante, a ese policía, a ese hombre de negocio, que la palabra de Dios transforma las vidas. No hables lo tuyo, no hables lo que se te ocurra. Prepárate en las escrituras.
para que puedas decirle al adúltero: mira, Jesucristo te puede cambiar y te puede transformar tu hogar, puede levantar las ruinas de tu familia. Jesús era un hombre bíblico, era un hombre que conocía las Escrituras y era un hombre que las enseñaba, las citaba, las repetía a los discípulos día y noche, en las sinagogas, en las casas, en los jardines, en el huerto de Getsemaní, a la orilla del río, en una canoa, en la playa. Usted lo ve siempre citando lo que puede cambiar la vida de un hombre, la vida de una nación, la vida de una familia, las Escrituras, la palabra de Dios. Qué importante y qué valioso es un hombre que se convierte en alguien que entiende la Biblia y la puede exponer a otros. Vamos a la siguiente, por favor. Juan capítulo 5, versículo 39, siguiendo con el hábito de Jesús. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis que, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hace unos años atrás teníamos una familia aquí. Tenían tanto conflicto matrimonial y familiar. Y un día esta mujer, dentro de las tantas pataletas que tenía, se acerca y me dice: pastor, usted no conoce a mi marido. Él es un pecador. Él es sucio. Él está perdido. Yo no sé si ha nacido de nuevo, pastor. Y yo la miré por unos minutos, la escuché. Y yo le hice una pregunta que se la voy a hacer a usted. Oye, ¿uno es pecador porque peca o uno es pecador porque nace pecador? Porque estaba condenando al marido. Y yo le dije: oye, respóndeme esto. ¿Uno es pecador porque peca o uno es pecador porque nace pecador? ¿Qué piensa usted? ¿Sabe por qué somos pecadores? Porque nacemos pecadores. Usted me dice: pastor, me nació un lindo bebé de ojos verdes, todo popocho. Y uno ve ese bebecito allí tan lindo, causa risas, causa lágrimas. La familia viene, los amigos vienen, y allí está ese bebecito en esa cuna de oro. Muchos de ustedes piensan que sus hijos no tienen naturaleza pecaminosa. Y yo le voy a decir una cosa: uno es corrupto desde que nace, hermano. Yo tengo un mensaje, muy pronto se los voy a predicar a ustedes. Nuestros hijos también tienen naturaleza pecaminosa. Y eso requiere que usted y yo criemos y disciplinemos a nuestros hijos. Ahí está ese lindo bebé de ojos verdes. Escúcheme. Ahí está ese lindo bebé de ojos verdes. Y usted es tan lindo, usted no le encuentra defecto. ¿Quién encuentra defecto a un bebecito de esos que acaba de nacer? Todo el mundo lo puede ser tan feo ese chino, pero la mamá dice: está lindo, bello. Y es verdad. Pero escúcheme bien. Escúcheme, ¿sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice que ese chino ya es pecador. No se le ha desarrollado el pecado todavía, pero ya está marcado por el pecado. Ya tiene una naturaleza pecaminosa ese niño. Y ese niño, desde que nació y fue colocado en sus manos, ya empieza a necesitar formación en la vida. ¿Sabe para qué? Para que esas inclinaciones que va a ir él teniendo sean moldeadas con el poder de Dios, con la palabra de Dios,
con el Espíritu Santo. Y entonces, escúcheme bien, usted no va a tener un pecador desarrollado, usted va a tener un pecador arrepentido desde temprana edad, va a tener un pecador rendido al Espíritu Santo desde temprana edad, porque usted ha venido moldeando esa vidita hermosa, bella que nació con la palabra de Dios, con el temor de Dios y con la enseñanza bíblica. ¿Me está oyendo? Nuestros hijos son pecadores. Nuestros hijos tienen naturaleza pecaminosa. Si no se les pone freno, se van para el infierno. Ese niño bello hay que formarlo y disciplinarlo para que no vaya al infierno. Por eso necesitamos conocer las Escrituras, para que usted se libre de dolores de cabeza en un alto porcentaje. Sigamos leyendo a Jesús y su hábito. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron que y la palabra que Jesús les había dicho. Juan 7:37, el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior, ¿qué dice? Correrán ríos de agua viva. Y otro texto más, porque aún no habían entendido ¿qué? Las Escrituras, que era necesario que Él resucitara de los muertos. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ok. Entonces, hasta aquí usted puede ver que solo Jesús enseñaba la Biblia. Es el primer ejemplo que usted debe entender. Vuelvo a decirle, mujeres, tu máxima autoridad no es tu marido, es la Biblia. Esposo, tu máxima autoridad no es tu jefe. Y si tienes una matrona contigo, esa mujer no es tu máxima autoridad. La máxima autoridad de un varón, para que ejerza bien varonilmente su función, tiene que tener la Biblia. La Biblia es la máxima autoridad de todo hombre, y de los cristianos con mucha más vera. Mi máxima autoridad como pastor no es el hermano Colin, que ya partió. Mi máxima autoridad es la palabra de Dios. Entonces Jesús citó, todo lo comprobó con la palabra de Dios. Sus enseñanzas fueron ceñidas a las Escrituras. Y en algunas ocasiones, para referirse a las Escrituras, Él habló de ¿qué? De Moisés y los profetas, para referirse a lo mismo, para referirse a las Escrituras. Jesús citó, por ejemplo, dijo, como Moisés lo dijo, o como los profetas. Estaba refiriéndose a que su texto, lo que estaba declarando, era bíblico, estaba escrito en los textos sagrados que habían hasta el momento. Entonces aquí tenemos el primer ejemplo. El primer ejemplo nos muestra que Jesucristo, todo lo que enseñó fue bíblico, estaba escrito. Jesús citó las Escrituras en sus sermones, en sus mensajes, en sus consejos, en sus funerales, en todo donde Él iba, en las bodas de Canaán. Allí lo vemos también citando las Escrituras, cumpliendo las Escrituras. Jesús era un hombre bíblico desde todo punto de vista, y esto deberían aprenderlo muchos predicadores hoy. Segundo ejemplo, rápidamente. Vamos a leer. Jesús condena la tradición. Aquí quiero que leamos este texto. Vamos allí a Mateo 15, 2 al 9. Jesús condena la tradición. Dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo, Él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera ¿qué? Pero vosotros decís, mire lo que decían con respecto al mandamiento, cualquiera que diga a su padre o a su madre, ¿es mi qué? Es mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado ¿qué?
por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos. ¿Cuál era el problema aquí? Escuche, aquí habían hijos que deshonraban a sus padres. Ahora, ¿qué decía el mandamiento? ¿Qué decía las escrituras? Que había que honrar a padre y a madre. Pero ¿sabe qué hacían los judíos? Entonces ellos deshonraban a sus padres, los irrespetaban. Y entonces, para resarcir eso, ¿qué hacían? Le decían: papito, aquí te traje una ofrendita, mire, una camisita, papá. Mire, papá. Y ellos pensaban que ya listo, arreglado el problema. Esa es la actitud de muchos hijos hoy. Sus hijos abandonados, sus padres los abandonan por muchos años, los irrespetan. Pero llega el día del cumpleaños y le dicen: mira, papá, te traje esta camisita. Y entonces ellos piensan que la conciencia se calla a ella. Callan la voz de su conciencia que les acusa. Hermano, si tú vas a honrar a tu padre, hónralo todos los días. No lo honres solamente el día que cumple años. No lo honres solamente el día que está de aniversario. No lo honres solamente el día de Navidad. Hónralo todos los días. Le debes respeto, le debes cariño. Estamos en deuda material, emocional y espiritual con nuestros padres. Los hijos somos deudores de nuestros padres. Estos pillos judíos deshonraban a sus padres. Y luego, cuando había la oportunidad de calmar sus conciencias, traían un detalle, algo, un dinero, una ofrenda. Le decían: papi, mira. Y entonces ellos pensaban, Jesús le dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos. Estos tenían la misma actitud de los cristianos, que de lunes a sábado, cantinas, burdeles, vida de negocios deshonesta. Y entonces el domingo vienen: Señor, aquí está mi diezmito, Señor. Todo lo de lunes a sábado que pasó solucionado, Señor. Amén. ¿Se lavó el pico? Eso no es ser cristiano. Si tú vas a honrar a papá y a mamá, hónralo todos los días, respetándolo, diciéndole: papá, te admiro, te respeto. Tú fuiste el instrumento de Dios para que esta belleza estuviera aquí. Lo mismo con tu madre. ¿Cuántos de ustedes tienen ya una maldición sobre sus vidas? Porque han deshonrado a sus padres. Han deshonrado, han irrespetado toda la vida a sus padres. Y ustedes piensan que eso se arregla con un regalo, se arregla con una ofrenda, se arregla con un detalle. Mentiroso el diablo, que tú le crees esas mentiras. Honra a tus padres para que te vaya bien. Y honra a Dios con tu estilo de vida para que te vaya bien también. Jesús dice: ¿por qué le das más importancia a la tradición? Jesús aquí dice: ustedes están colocando por encima la tradición. Y el mandamiento lo echan al tacho de la basura. Esa es la vida de muchos cristianos hoy. El mandamiento lo botan al tacho, porque el mandamiento no cambia, el mandamiento no se puede torcer. El mandamiento es incoluble, siempre está allí, siempre lo verás tú allí paradito, firme. El mandamiento te exige, te transforma, te confronta, te produce dolor. Cuando tú confrontas tu vida con el mandamiento, con la palabra de Dios, eso corta tu pecado, corta tu maldad, corta tu espíritu. Tu alma lo parte, penetra hasta las intenciones tuyas y mías. Son discernidas, son cuestionadas cuando el mandamiento yo lo pongo delante y lo valoro más por encima de cualquier tradición humana. Y Jesús le dice aquí: si ustedes quieren seguir con las tradiciones, sigan. Pero quiero que sepan una cosa:
La máxima autoridad es la palabra de Dios. Levante esas manos, solo para decirle a Jesús: Señor, la máxima autoridad sobre mi vida es tu palabra. Dígaselo, dígaselo, dígaselo. Amén. Vamos al siguiente ejemplo rápidamente. Tengo un ejemplo más, porque yo no quiero solamente... Allí tenemos la definición de tradición. Ahora, solo se lo quiero leer. Léalo, por favor. Lo que significa tradición. ¿Qué es una tradición? Viene de esa palabra latina. Es un conjunto que la gente tiene como bienes culturales, que se transmite de generación en generación dentro de una comunidad. No solamente comunidad familiar, religiosa, etcétera, etcétera. Se trata de aquellas costumbres y manifestaciones que cada sociedad considera valiosas y las mantiene para que sean aprendidas por las nuevas generaciones como parte indispensable del legado cultural. Entonces, ¿qué es una tradición, hermano? Por ejemplo, hoy hay gente que es religiosa porque el tatarabuelo brujo adoraba tal imagen y ahí los nietos adoran eso. Por ejemplo, el catolicismo es una tradición en usted o en la gente que no es cristiana. Yo tuve que romper con el catolicismo. Hay tradiciones que pasan de generación a generación. Y también en la iglesia evangélica, hermano, los cristianos tienen tradiciones. Por ejemplo, escúcheme bien. Hay una emisora por allí que solo ellos conservan la tradición. 1100, ¿cuántos de ustedes la han leído? Tiene buenas cosas, no todo es bueno en la emisora, pero ellos conservan un estilo de música de hace 100 años, hermano. Hombre, cambia la tradición, hermano. Ahora, no quiero decir que toda la música de hoy es buena. Hoy hay mucha música más mala que antes. Pero por lo menos haz el intento, emisora hermana, de lanzar para Dios. Haz el intento y verás que te va mejor. Entonces, en la iglesia cristiana también hay tradiciones que hay que romperlas y hay que quebrantarlas. Y Jesús dijo: no me ponga las tradiciones por encima. No me ponga. Las tradiciones evangélicas hay que mandarlas al tacho de la basura y hay que honrar la Biblia, hay que honrar el mandamiento, hay que honrar la palabra, lo que está escrito. Solo Biblia, solo Biblia, solo Biblia en lo moral, solo Biblia en lo matrimonial, solo Biblia en el noviazgo, solo Biblia en todo. Si le pones la Biblia a todo lo que está en tu vida, ay, bendito sea Dios, bendito seas tú, hermano. Eso es lo que quiero transmitirte en esta mañana. Que pongas la palabra de Dios como tu máxima autoridad. Rápidamente, vamos al otro ejemplo. Tengo unos minuticos todavía. Vamos a la siguiente. Allí tenemos: Felipe anuncia el evangelio por las escrituras. Miren, ahí está el texto. Leámoslo. Felipe, el evangelista. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías. ¿Qué leía el funcionario? Y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de las escrituras que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que trasquilan. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra de su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿Esto es de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, escuche bien, abriendo su boca, repita eso, les echó el cuento.
Le dijo, pacte, hermano. Haga un pacto y de aquí en adelante usted va a prosperar, hermano. ¿Sí le dijo eso? ¿Qué le dijo? Comenzando desde esta escritura, es decir, ¿cuál? ¿Qué le dijo? Le anunció el evangelio de Jesús. Necesitamos muchos Felipes hoy, hermano. Estoy seguro que uno de los apóstoles de hoy, si se hubiera encontrado con este hombre, lo hace pactar de una vez, hermano. ¿Sabe por qué? Porque era un funcionario, era el ministro de Hacienda de un estado. Los de enlace lo hacen pactar de una vez. El hermano de allá lo hace pactar de una vez. Le dice, hermano, pacte de una vez. Aquí, hermano, esto se le levanta, pero pacte. No, mire lo que hace Felipe. Le dice, hermanito, abramos la Biblia. No la tenía, pero él la tenía aquí en su corazón. Dice, mire, desde Isaías te voy a mostrar cómo las escrituras hablan de Jesús. Y les fue mostrando, y les fue mostrando, y les fue mostrando. ¿Sabe qué pasó con este hombre? ¿Sabe qué pasó? Se convirtió en un poderoso cristiano. Allí tenemos otro ejemplo. Felipe es un hombre que usaba las escrituras. Rápidamente quiero mostrarles otro. Pablo enseñó solo por las escrituras. Mira algunos textos, rápidamente. Dice, porque ¿qué dice las escrituras el apóstol Pablo en Romanos 4:3? ¿Qué dice las escrituras? Creyó Abraham a Dios y le fue ¿qué? Citando las escrituras. Mire Romanos 9:17. Porque las escrituras dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Romanos 9:17. Mire esto de Romanos 10:11. Pues las escrituras dice el apóstol Pablo, todo aquel que en él creyere no será ¿qué? Romanos 11:2 y 3. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció, y no sabéis qué dice de Elías las escrituras, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado y solo yo he quedado. El apóstol Pablo usando las escrituras en sus enseñanzas. Vamos a la siguiente, por favor. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Ahí está la cita. ¿Qué dice? Ok. El de adelante dice Hechos 17:2 y 3. 3 días de reposo discutió con ellos. ¿Qué discutió con ellos? Declarando y exponiendo por medio de qué. Que era necesario que el Cristo padeciera. Mire esta discusión. Pablo solo escritura, solo Biblia, enseñando a toda esta gente que tenía la influencia de los griegos, influencia romana, influencia judía. Aquí tenemos a Pablo derribando todo eso con las escrituras, Vamos rápidamente a otro ejemplo. Esta quiero que la leamos. Mire cómo los primeros cristianos, Hechos capítulo 17. ¿Están conmigo? Dice, hablando de unos hermanos de la iglesia, ¿de dónde? ¿Ah? Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, los de Berea, pues recibieron la palabra con toda ¿qué? ¿Sabe qué significa eso? Es decir, el predicador les habló y ellos recibieron la palabra ¿cómo? Dispuestos, con alegría la recibieron. Pero mire lo que hicieron. Dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Cuánto me gustaría? No me molestaría si usted sale en esta mañana de aquí y se va a la casa y usted le dice a su papá, vamos a ver si lo que dijo el pastor Pacheco es cierto. Si usted hace eso, como estos hermanitos lo hacían, usted nunca será engañado por los predicadores de la prosperidad. Nunca será engañado por los apóstoles simbólicos de hoy que usan tanto símbolo. Nunca será engañado por las brujas y brujos que en nombre de Cristo están profetizando a lo ancho y a lo largo de esta nación. Escúchame bien. Brujos y brujas, hermano.
que están declarando tanta cosa. Y hay una palabrita que ahora utilizan mucho los brujos del cristianismo. ¿Sabe cuál es? Decretar. ¿La ha oído? Mire estos hermanos, usted y yo debemos tener esta actitud de escudriñar lo que escuchamos. No lo trague porque suena bonito. Por ejemplo, lo que le dije hoy, uno es pecador porque peca o es pecador porque nace pecador. Escudriñe eso a ver si es cierto. Vaya a la palabra. Y usted va a encontrar muchos textos. Por ejemplo, el rey David dice: en pecado me concibió mi madre. Un salmo. Y usted va a encontrar miles de textos donde nos llevan a aterrizar, porque muchos padres necesitan aterrizar. Mi hijo tiene naturaleza pecaminosa y por lo tanto necesita formación en la vida. Pero lo que me duele es que muchos de ustedes piensan que sus hijos son perfectos. Ustedes están 1000 veces equivocados. Sus hijos son pecadores como usted. La diferencia es que sus hijos están en ese proceso de desarrollar el pecado y usted ya es un pecador desarrollado. Ya usted huele más hediondo, hermano. Y sus hijos van en ese camino. Usted no ha visto cómo son de egoístas ya. Usted no ha visto cómo le sacan la mano al compañero de trabajo. Y apenas tiene 3 añitos la huipa. Y ya le revienta los labios al otro, hermano. Ya le coloca el lápiz de punta para arriba cuando se va a sentar el chino. ¡Sí! Yo he visto eso. Y eso no tiene nada que ver con que mi hijo estudie en estrato 4 y 5. Hermano, el corazón del hombre es el mismo en estrato 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El corazón del hombre necesita las escrituras como su máxima autoridad para empezar a cambiar y a ser diferente. Un ejemplito más y me voy, porque ya tengo hambre, hermano, y me invitaron a almorzar hoy. Uno más. Mire este. Apolos. Hechos 18, 24 al 28. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado ¿qué? Natural de Alejandría, varón elocuente. Ya le digo en qué. Poderoso en las escrituras. Qué lindo que dijeran de esta iglesia. Esta iglesia que se reúne ahí al frente del parque es poderosa en las escrituras. Poderoso en las escrituras. Poderoso en las escrituras. Esa es una frase que tiene mucha dignidad. Dice: este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente ¿qué? Aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y mire lo que hacen. Ya sabía la Biblia y lo cogen y le enseñan más. Dice: y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, que eran bíblicos también, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente ¿qué? El camino de Dios. Y queriendo él pasar acá, y a los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho. Repita esa frase. Una persona que conoce las escrituras es de gran provecho. Invíteme a su casa. Una persona que conoce las escrituras, como este Apolos dice, fue de gran provecho los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras, por la Biblia, que Jesús era el Cristo. ¿Cuántos quieren ser así? ¿Cuántos quieren ser solo Biblia, hermano? Solo Biblia. Deja de meterle tanta basura a tu mente, hermano.
Deja de meterle tanto humanismo. Deja de escuchar a tanto predicador barato que hoy hay, hermano. Y empieza a leer la Biblia, empieza a estudiarla, empieza con el grado 0 que tenemos aquí, avance con el 1, avance con el 2 y vas a ver cómo tu mente se libera, esas neuronas atrofiadas por el tiempo sin estudiar, esas neuronas perezosas que se vuelven a veces perezosas cuando tú no lees ni la Biblia. Eso es lo más trágico, que los cristianos casi no leen la Biblia, hermano. No la leen, es verdad. Es verdad. ¿Cuántos de ustedes la única cosa que escucharon fue el sermón del domingo y esta semana nunca cogieron la Biblia? ¿Cómo espera usted ser poderoso en las Escrituras si usted no lee la Biblia, hermano? ¿Cómo? Dígame. Aquí tenemos el ejemplo de estos hermanos. Eran solo Biblia, hermano. Solo Biblia. ¿Le anima esto? ¿Le anima? El año entrante vamos a crecer en el conocimiento de las Escrituras. Es un año de crecimiento, ayúdeme. Vamos a crecer en el conocimiento de Jesús. Vamos a crecer numéricamente también. Y vamos a crecer en infraestructura. Yo quiero que usted me ayude a orar por eso. Ojalá el año entrante, por esta época, tengamos aquí algo diferente. ¿Está entendido? Algo diferente. Le pido que sea fiel en sus diezmos, en sus ofrendas, en sus promesas. Ayúdeme, hermano. Yo quiero que avancemos. Si por ahora no podemos comprar esto acá, pero vamos a levantar aquí. O si el Señor nos entrega una casita por ahí a media cuadra, lo necesitamos. Necesitamos un salón, necesitamos clases, auditorio para niños. Necesitamos, es decir, darle un perfil de mayor amplitud al Señor para que nos siga bendiciendo. ¿Está entendido? Allí donde está sentado, levante sus manos. Mateo, ¿me ayudas, por favor? Yo quiero que Dios despierte en ti un hambre por la Biblia, hermano. Hambre por la Biblia. ¿Me está oyendo? Levante esas manos, dígale: Señor, dame hambre por tu palabra. Ore en este sentido. ¿Cuántos de ustedes están llenos? Llenos. Dile: Señor, dame hambre por la palabra, dame hambre. Señor, tu palabra ha hecho tanto bien. Tu palabra no solo es un código escrito, es un código que irradia vida. Es la máxima autoridad. Señor, me rindo ante las páginas de la Biblia. Me rindo ante cada palabra que salta de la Biblia, Señor. Dígale: Jesús, de aquí en adelante tu palabra será mi máxima autoridad. Ella regirá mi presente, mi futuro, mis decisiones, mi andar, mi caminar. Ore con Dios en este sentido. Háblele: Señor, dame hambre, despierta en mí todo aquello que se ha dormido con respecto a la palabra. Echo fuera mis argumentos, los argumentos que me llevan a quedarme en el mismo sitio, los argumentos que me llevan a renunciar, a rechazar la palabra, los procesos de estudio. Señor, levanta una iglesia conocedora de la palabra, no para jactarnos, sino para ser diferentes, para brillar para Cristo, para reflejar a Jesús, para reflejar a Jesús, para reflejar, Señor, la vida de Dios, para reflejarle al mundo que Cristo es real, que Cristo es poderoso. Señor, levántanos, levántanos, levántanos. Hay estos ejemplos que hemos visto en esta mañana. Gracias por Jesús, que rechazó la tradición, amó la palabra, amó la palabra, amó la palabra. Oh, gracias, Señor. Dígale: te abro la puerta de mi corazón, Espíritu Santo, para que me enseñes la Biblia. Dígale: Jesús, te abro las puertas de mi casa para que allí se estudie la Biblia.
Te abro las puertas de mi matrimonio, de mi hogar. Te abro las puertas de mi oficina, de mi empresa, para que allí se estudie la Biblia, se estudie la palabra. Señor, cubre la congregación con una atmósfera de hambre, de sed, de deseo por conocer la Biblia, por conocer la palabra. Levanta jóvenes bíblicos, levanta predicadores bíblicos, levanta el liderazgo, Señor, ungido por la palabra. Ungido por la palabra. Oh Señor, un baño, un bautizo de la palabra sobre nosotros. Cubre esta iglesia con revelación bíblica. Cubre más esta congregación. Cubre más esta congregación. Abre los cielos para que de lo alto fluya la enseñanza. De lo alto fluya, Señor, el consejo sabio. Fluya, Señor, fluya. Estamos haciendo el hábito, Padre. Estamos haciendo, Señor, formatear nuestra mente, formatear nuestros hábitos, nuestras costumbres, formatear nuestros sentimientos y emociones para pegarnos a la Biblia, para pegarnos a la palabra de Dios cada día. En el nombre de Jesús, haga un compromiso personal de leer la Biblia todos los días. Hágala. Si usted le ha tocado este mensaje, haga el compromiso allí. Dígale: Señor, no haré nada si antes no he leído tu palabra. Dígale: Señor, no pasará un día sin que yo lea tu palabra. Haga el compromiso. Es una decisión personal suya. Haga el hábito. Este es un hábito que le bendecirá. Dígale: Señor, dame amor por tu palabra. Dame amor. Dame amor personal, familiar. Ayúdame para que cada día se abra la Biblia en mi casa, para leerla, para comer de ella, para oír la voz de Dios. Señor, libera la voz de Dios en esta mañana. Que cada uno, Señor, salga de este lugar oyendo la voz de Dios que le llama a estudiar las Escrituras. Señor, llama a cada uno. Que cada uno pueda sentir este fuego en su corazón, donde tú le atraes a las Escrituras, le atraes en un llamado profundo a escudriñar la Biblia. Te doy gracias por esta mañana de estudio de la palabra. Gracias, Jesús, gracias. Hermano, que Dios le bendiga y que disfrute estos días. Un abrazo para todos.